La palabra epifanía viene de dos raíces griegas. La raíz epi, que significa encima, donde vimos la palabra epi, la raíz epi en otra palabra, epidermis, encima de la dermis, epicentro, encima del lugar donde ocurrió el movimiento telúrico. Epi significa arriba. Y la palabra fanos significa manifestación. Entonces epifanía sería la manifestación de arriba, o más bien la más importante, es la primera, la más grande de todas las manifestaciones. Tenemos en la Biblia teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios, como por ejemplo la zarza ardiente, es una teofanía o una manifestación de Dios. La columna de humo, de fuego, la nube que nos tapaba, el Shekinah, la nube que cubría el monte Tabor, son teofanías o manifestaciones de Dios. Pero hoy estamos siendo testigos de una epifanía. O sea, teofanías hay muchas, epifanía hay una sola, y es la gran manifestación de Jesucristo a la humanidad. Eso es lo que significa la epifanía, es la gran manifestación de Jesucristo. Nos presenta la Iglesia en la liturgia de hoy como personajes importantes a los tres reyes magos, o los sabios de Oriente. Debería ser el nombre más preciso que deberíamos darle. Los sabios de Oriente, que estudiaban los libros sagrados de los distintos pueblos, que miraban los astros, vieron en la conjunción celestial el anuncio de que un gran rey iba a nacer en Israel, y se ponen en camino. ¿Y a dónde vas tú a buscar a un rey? ¿En un mercado? No, en el Palacio Real. Y ellos llegaron al Palacio Real de Jerusalén, o sea, a las puertas de Herodes, y tocaron el timbre. No había timbre, tocaron la puerta y dijeron: queremos ver al rey de los judíos que acaba de nacer. Les llegó estas noticias al rey Herodes, y nos dice la palabra de Dios que el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Se sobresaltó, se asustó, se puso en guardia. ¿Por qué? ¿Por qué el rey Herodes se va a sobresaltar y ponerse en guardia por el nacimiento de un bebé? Porque los sabios de Oriente lo presentaron como el rey de los judíos. Y es bueno que sepamos que Herodes no era judío, que Herodes fue un rey impuesto por los romanos, que muchas de las tierras que conquistaban colocaban reyes vasallos o colocaban gobernadores romanos que se encargaran del asunto. Entonces, como no era romano, él era idumeo, estaba usurpando un trono que no le correspondía. Por eso la noticia de que había nacido el rey de los judíos le movía el trono, y posiblemente ponía en riesgo el que sus hijos fueran a gobernar después de él. Por eso es que se sobresaltó, por eso es que llama a los sabios y le pregunta dónde tiene que nacer el Mesías. Le dicen: en Belén. Va y le dice a los reyes magos: vayan a Belén, ahí van a nacer. Cuando lo encuentran me avisan para ir yo también a adorarlo con un machete de este tamaño, porque ese niño se había convertido en un peligro y había que eliminarlo. Y entonces llegan los reyes de Oriente allá a Belén, siguen la estrella y encuentran al niño en un pesebre, y se postraron y le adoraron. Uno le da oro, otro le da mirra, otro le da incienso. El oro es un regalo regio, de rey. La mirra, que es una resina picante y fuerte, hace alusión al profetismo. Los profetas hablan palabras fuertes y picantes, y el incienso hace alusión al sacerdote. Entonces los tres reyes de Oriente que trajeron oro, incienso y mirra están diciendo que el niño que ha nacido es sacerdote, profeta y rey. Las tres virtudes de Jesucristo que se nos dan a los cristianos en el bautismo con el Santo Crisma. Pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes como Jesucristo. Los tres reyes magos que la tradición nos llama Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno es Ario Rubio, montado en un caballo, representa a Europa. El otro es Semita, montado en un camello, representa a Asia Menor, a Oriente Próximo. Y el otro, Baltasar, un negrito montado en un caballo, en un elefante, representa al África. Entonces, ¿qué significa que este Melchor, Gaspar y Baltasar no representan tres personas, sino tres pueblos?
significa toda la cuenca del Mediterráneo, en el mundo conocido y civilizado, donde en el norte estaban los europeos arios, que representan a Melchor, en el oriente estaban los semitas, que representados por Gaspar, y en el África los negritos africanos representados por Baltasar. Todo el mundo, todos los pueblos, todas las culturas llegan a Belén y se postran ante el niño, reconociéndolo como el Dios que se ha revelado a toda la humanidad. Que Jesucristo se manifieste y reine también en tu corazón. Que el Señor te bendiga.